Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de 4 Minutes. Oí por ahí, bueno, más bien leí por ahí que el día de hoy vamos a tener una escenita bastante fuerte y tiene sentido que la hayan puesto en el episodio 4 porque pues 4 minutes, ¿me entienden? Obviamente este episodio tenía que ser especial en algún sentido. Vamos a ver si quizá también nos traen algunas otras sorpresas. Yo la verdad de esta serie ya no sé qué esperar. Cada episodio me vuela la cabeza, me genera como 100 teorías más, así que siempre estoy ansiosa por un nuevo episodio. Pero bueno chicos, sin más preámbulo vamos a comenzar. No olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Por qué están repitiendo esa escena? Esta escena ya la tuvimos el episodio pasado. เหมือนศพที่แล้วเป๊ะเลยครับสารวัตรเจอที่เดียวกันมีแผลเปิดที่หัวเหมือนกันถ้าไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องผู้ตายคงโดนแก้แค้นแล้วล่ะครับ คดีถึงไหนแล้วตอนนี้กำลังรอผลทางพิสูจน์หลักฐานอยู่ครับท่านขอผลให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมผู้ใหญ่เขาเร่งลงมาแล้วเราต้องจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดเร่งให้นะครับเร็วเลยนะสารวัตรวินครับท่านนี่คดีเสียช่างถึงไหนทำเลย Espera, ¿qué? Apenas empezamos y ya están lloviendo verganzos. ¿Esta es otra línea de tiempo o algo así? คุณเลยนะสารวัตรวิน En esta línea de tiempo no le piden dejar el caso. Ok, esperen, ya ordené mejor mis ideas. A ver, me estaba confundiendo un poco porque pues la escena era muy similar a la anterior que vimos el episodio pasado. Pero en esta escena están hablando del caso del futuro, el que supuestamente podría ser la venganza de Tongla. En la otra escena similar a esta estaban hablando de la del pasado, si se acuerdan, ¿verdad? Que les dije. Y en ese caso es en el que está implicado alguien de poder tratando de encubrir el caso, por eso la reacción fue distinta. Aquí obviamente no le están quitando el caso porque pues no es esa misma persona la que lo hizo, al contrario. Si es que Tongla llegó a realizar bien su venganza y con la persona correcta, el jefe de Wynn debe estar aún más interesado en que se resuelva el caso, ¿me entienden? Ok, ya chicos, ya. Güey, ya estaba hiperventilando yo. No iba a soportar. สวัสดีครับผล DNA ออกหรือยังครับ ผมกำลังโทรหาสารวัตรพอดีเลยครับผลตรวจออกไปแล้วครับรอยเลือดที่อยู่บนก้อนหินตรงกับรอยเลือดของผู้ตายส่วนรอยนิ้วมือบนก้อนหินตรงกับรอยนิ้วมือในฐานข้อมูลของกลุ่มคนที่ชื่อว่านายอนุวัฒน์วัลิเดช What? ¿Es Tongla? ¿Es el nombre completo y real de Tongla? Ay, pues no sé, nunca hemos escuchado su nombre completo, ¿verdad? ¿O sí? วัลิเดช สารวัตรเดี๋ยวขอไปดูเคสใหม่ก่อนนะครับ Se acaba de enterar que fue él. Tongla. Sí, ¿verdad? Es él. Por eso tiene esa expresión. ¡My God! ¡No, mi Wynn! Güey, tenemos que evitar que eso pase. Yo sigo teniendo fe de que hay manera de que Great cambie el pasado para cambiar el futuro, ¿me entienden? O sea, su presente. Dios mío, Wynn siendo un policía, ¿se imaginan la situación en la que está ahora? Este final, chicos, nos quedamos en este final de infarto. A ver qué le dice. ¡No le dijo nada y se fue corriendo!
Bueno, igual en algún momento lo van a tener que hablar. Supongo que sabía que Korn iba a salir en cualquier momento e iba a ser más difícil, pues, salir de esto. มันไปไหนแล้ว หนีไปแล้วพี่ ไม่หลอกกันเลยจะไปโรงพยาบาลกัน Al hospital donde trabaja la persona que lo hizo. ¿Se imaginan? Oh my god, Gray debe estar muy confundido. Y decepcionado también. รู้จักหมอทามไหมโอ้รู้จักครับเพื่อนผมเองครับพอจะรู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนทาม Es la primera vez que estos dos se encuentran, ¿verdad? O sea, cara a cara. น่าจะอยู่ห้องผ่าตัดนะครับ ไปทางไหนครับ เดินลงไปทางนู้นก็เจอเลยครับขอบคุณครับห้องตรงนู้นนะครับ Oh my god. Bueno, está claramente molesto. Necesita explicaciones. Oh my god. Pero dijo que estaba en quirófano. O sea que está operando. ¡Ay! Chiquito, no, esos saltitos, me muero. Se supone que es un momento serio, güey. Y me dan estos saltitos, เข้า no. ไม่ได้นะคะเชิญรอข้างนอกค่ะ หมอทามอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับ หมอทามกำลังผ่าตัดอยู่ค่ะเข้าไม่ได้ค่ะ No les เชิญ dije. รอข้างนอกค่ะเชิญรอ Mi vida, yo sé que necesitas respuestas, เชิญ pero ค่ะ la vida de una persona depende de que Time lo salve. Cómo saltaban a su pero, güey. Mi amor. Operating room. Lo malo es que ahora que ya pasó como un día más o menos, supongo que Time ha tenido tiempo de, no sé, quizá inventar alguna excusa o una historia para despistarlo. Como que las esperanzas que tenía de que le digan la verdad disminuyen un poco, pero quién sabe. Vamos a ver. Oh my god, ¿cuántas horas habrán pasado? Uno en quirófano creo que se puede demorar hasta... no sé cuánto, pero bastante tiempo. 12 horas. ¿A dónde crees que vas? Tenemos que hablar. Llegó el momento de la confrontación. มีอะไรจะบอกผมไหม แจ้งตำรวจมาจับ Deberías พี่ querer ได้นะ decirnos algo. ผมจะให้โอกาสพี่ทำไปทำไมวะ Ay, mi amor, le daba una oportunidad. Quiere aferrarse a la mínima posibilidad existente de que tenga todo esto una explicación. Porque pues ya se había encariñado con él. Ya le estaba empezando a gustar. ไม่ตอบใช่ไหม Si es que no le gustaba ya, por completo. นี่ไม่รู้จริงๆนะ รู้เรื่อง พวกพ่อแม่เกรดอะทำคนอื่นชิบหาย แล้วก็ทำพ่อแม่พี่ตายอะ ¡Sabía! ¡Sabía! แนนอยู่ไหน แน่นี่ใคร คนที่พี่ชายเกรดจับตัวไปอยู่ไหน พูดแล้ว Él piensa que Great está enterado de todo. Mayoría. Pero Great no sabe nada. ไม่ได้แจ้งตำรวจก็แจ้งไป ถ้าไม่บอกว่าแนนอยู่ไหนมึงไปหมดหน้ากูเลย Otra vez. Aquí vamos de nuevo. Hasta esa conversación pasaron 4 minutos nada más.แนนใช่ไหม ครับ ¡Oh my god! ผู้หญิงที่พี่ชายผมจับตัวไว้ ผมจะช่วยแนนออกมาให้พี่เอง
Mi vida, ni escuchó la historia completa y le dijo te ayudaré a salvar a Nan. Güey, eso fue bastante más rápido de lo que pensaba. En un lugar como este incineraron el cuerpo de Joe en My Stand In, ¿verdad? Se ve muy muy parecido. Están cremando a su hermano. Güey, esperen que aún no proceso la escena anterior. A ver, ¿será que Time logra confiar en Great? Porque, o sea, en la realidad alternativa, o sea, antes de volver los 4 minutos, pues no confiaba para nada en él, ni aunque él le dijera que no sabía de lo que estaba hablando. Pero ahora que hizo parecer que él sabía sobre el asunto, supongo que resulta más creíble para Time. Pero respecto al hecho de que lo va a ayudar, supongo que aún va a tener sus ciertas suspicacias o va a tomar sus precauciones al confiar en él, ¿me entienden? Supongo. Oh, Win. Win está aquí acompañándolo mientras Korn pues está ocupado con sus asuntos ilegales, como secuestrar a Nan. ขอบคุณที่มาช่วยงานวันนี้นะไม่เป็นไรครับผมไม่มีเวรพอดี ผมไม่เหลือคนในครอบครัวแล้วอะพ่อแม่ผมก็ไม่มี Él era su única familia. Güey. เสียน้องไปอีกคนผมก็เคว้งไปเลยเหมือนกันนะแต่คุณยังมีผมนะ Oh. Ay, cómo me encantaría que estos dos queden juntos, pero tengo miedo. Tengo miedo. Como les decía en los comentarios, es el real. Me gusta, pero me asusta. ¿Quiénes son esos? มีอะไรหรือเปล่าคุณผมถูกสะกดรอยตามมาสักพักแล้ว ¿A Win? Ya descubrieron que está siguiendo el caso, ¿verdad? Claro, porque incluso bueno, quien yo supongo que es el asesino, el real asesino, le dejó una nota de advertencia el episodio pasado en el carro, น่า ¿verdad? จะเป็นพวกคนที่ไม่อยากให้ผมทำคดีของน้องชายคุณแต่คุณถูกนายสั่งห้ามทำแล้วไม่ใช่เหรอผมยังออกหาหลักฐานด้วยตัวเองอยู่ผมว่าคนที่ทำน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆน่าจะเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตช่วงนี้คุณเองก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันนะ Ay, mi Win lo está arriesgando todo, ระวั güey. งตัวไงอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวด้วยอ่ะผมว่าให้ผมย้ายเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าคดีจะคลี่คลายก็น่าจะดีนะ อย่างน้อยผมจะได้ปกป้องคุณด้วย Oh. Nomás por precaución, ¿verdad? ¿Sí aceptó? ¡Ah! Se va a quedar con él. คุณโหลดก็มีแค่นี้แหละไม่มีเงินซื้อหรอกคุณไม่เป็นโง่ปะ ¿Qué? คุณไม่เป็น No sé cómo hacer trampas. อ้าวไม่เอาของขึ้นไปไว้ข้างบนหรอ Creo que quiere algo más. ขึ้นเรากันดิ Oh my god. Ese Tonkla es un loquillo, güey. Que no quiere sus cosas arriba, dice. Lo quiere arriba de él. ขึ้นเรากันดิ Mi amor. My God. Ay, estos dos.
Excuse me. Con. Ahora mismo ahí. Bien obediente el policía aquí, el que debería dar las órdenes. Excuse me. La puerta está abierta, me parece. Güey, tengo miedo. Les dije. ใครอะ ¿Corn? Ah, no, no estaba abierta, no estaba abierta. ¡Ay! Recién se le ocurre aparecer al hombre. Oh my god. Y le dijo que no tenía novio, güey. Ahora como... พี่โรบ Mi pobre güey. ¿Cómo me lo manda a esconderse con su ropa en la mano, sin los calzoncillos? Con el trasero al aire, güey. Ay, güey. Le dijo que no tenía pareja. Y mi Win le creyó. ¿Se te perdió algo, hijo? ขอโทษทีที่หายไปนาน พอดีพี่มีเรื่องด่วนจัดการ ¿A poco sí, bebé? รวมขนาดหายไปเป็นอาทิตย์ติดต่อก็ไม่ได้เลย Ni una pinche llamada. พี่ไม่มีเวลาโทรกลับเลย เดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคไหม Y si mejor le preguntas lo que le pasó a él, cómo está, por qué te llamó. Está tan centrado en sí mismo. My God. Excuse me, Corn. Creo que es claro que Tonkla no está dispuesto en estos ที่ momentos. ผ่านมาผมเจออะไรบ้างอะน้องมันฆ่าตายคนสุดเมื่อวานอะ ใครเป็นคนทำจังกะ Pues eso es lo que estamos intentando จับตัวไม่ได้ descubrir. เดี๋ยวพี่จะคุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจให้มันจัดการเรื่องนี้โอเคไหม มีคนมาช่วยผมแล้วเว้ย คุณกล้า พี่กลับไปเถอะไปกลับไปเถอะ กล้าไล่พี่เหรอ Excuse me. ¿Se atreve a indignarse? O sea, ¿con qué derecho? เออ Güey, Korn es una red flag así. Bueno, ya sabíamos, pero... cada vez lo hace notar más. Ay, mi Win. Mi Win. Él también es una red flag, por si acaso. No es que no lo vea.
pero le tengo un poco más de cariño a Tom Clark que a Korn. ตอนนั้นคือ No, แล้วแบบนี้ผมต้องทำยังไงต่อ no, güey, está llorando, basta. แบบนี้ผมต้องทำยังไงต่อ ¿Se imaginan lo que debió haber sido para él escuchar todo eso detrás de la puerta? เดี๋ยวก็ดีขึ้น La manera en que este muchacho siempre se desahoga mediante el sexo. Oh my god. A ver, espérense. Esta vez hay música de tensión, güey. No sé si vieron un TikTok en el que explicaban que la música clásica que habían puesto el episodio pasado, o sea, en su escena anterior, retrataba bastante bien el estado emocional en el que Tom Clark estaba en esos momentos. Y que les digo, como siempre, me parece un gran detalle que las decisiones en cuanto a las imágenes y a la música estén tan bien cuidadas. O sea, cada vez que encuentro esos datitos en internet me admiro más y más del cuidado y la calidad que le pone la VOC a sus producciones. O sea, 10 de 10. Y ahora en este caso, el fondo musical que eligieron esta vez lo relacionaría un poco con tensión, peligro. My God. Oh my God. Oh my God. Hasta tristeza, diría yo. Dios mío. No dejaron nada a la imaginación. Devoraron. Literalmente se devoraron. Igual me preocupa. Me preocupa. Tiene un cascabel. Ah, no, es un perrito. Y ese también parece un perrito. ¿Es un recuerdo? Bien. กลับไปเข้าห้องเชียร์ได้แล้ว วันนี้ผมขอไม่เข้าได้ไหมครับ แม่ผมเพิ่งตาย Ah, es su gato. Entonces era un collar de gato. ทำไมถึงเอามาฝังไว้ตรงนี้ล่ะ Ok, ok. ผมไม่อยากให้มันอยู่บ้าน อยู่ใกล้กับไม่ทำมันตาย Tiene un golpe acá, ¿verdad?
¿Quién en su casa lo mató? น้องก็เก็บปลอกคอไว้สิจะได้เอาไว้ดูต่างหน้าเวลาคิดถึงเลย Oh. ¿Con quién podría vivir que lo tenga así a él y que haya matado al gato? ¿Alguna pareja violenta? โทษนะ ¿Esto es antes de que sean pareja? ¿Así comenzó todo? Él era un ingresante, ¿verdad? Por eso tenía el cartel con su nombre ahí. แค่นี้ก็ไม่มีใครทำอะไรน้องได้แล้ว ¿Qué decía? Junior Chief. ทำอะไรน้องได้แล้ว Jefe Junior. Chief era jefe, ¿no? Ok, y así empezó todo. Entonces ese collar es tanto un recordatorio para su gatito, a quien quiso mucho, y probablemente también de ese momento con Korn, especialmente si ahí fue donde empezó toda su relación. Jefe superior, ok. Ah, decía senior, yo leí junior. ¿Esa fue su primera noche juntos? Él fue el primero en su vida. Con él fue que aprendió todo lo que sabe ahora. Quizá desde ahí también ลองจับสิ empezó a tomar el sexo como una manera de desahogarse. ขอได้พี่สิ ฉุบไม่เป็นหรอก Tampoco había besado a nadie antes. ¡Güey! Korn fue ยังเกิน el primero en todo. Por eso es tan especial para él. Por eso, aunque hayan ciertas cosas que no tolere de él, sigue ahí. Oh my god, ¿vieron ese hilito de saliva? ฉันเต้นไม่ไหวแล้วนะลองเอาลิ้นเข้ามาในปาก Con พี่สิ justa razón. ¿Intenta qué? ลองเอาลิ้นเข้ามาในปากพี่สิ ¡Güey! En su primera noche le hizo explorar todo. O sea, nada de que empezamos despacio, nada, nada.
Dios. Dios, mis ojos nomás no se acostumbran a esto. Lo siento. Voy a intentarlo. Guaหรือเปล่า ¿Aún no está ไม่ adentro? อยากทำให้เราเจ็บ ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังที่สุดเลยนะ Ay, mi vida, le dijo te amo. Ok. เมื่อกี้มันโอเคไหมอะ Pues, ¿qué les digo? Por un lado, me alegra que haya sido cuidadoso con él, ¿sabe? Que le haya enseñado con calma y paciencia todo lo que se tiene que hacer en el proceso. La escena en sí se sintió tan íntima y tan real. La actuación de estos dos estuvo, o sea, en su punto. Ahora, con esto creo que también puedo confirmar de que efectivamente este fue el inicio de esta costumbre que tiene Tongkla de desahogarse y liberar todas sus preocupaciones, sus frustraciones y su dolor mediante el sexo. Porque a este punto Tongkla parece estar viviendo una vida bastante complicada. Su mascota acaba de morir. Parece vivir con alguien que lo violenta. No sé quién podría ser, su padre quizá. Sé que dijo que no tenía padres, pero este es el pasado, así que quizá para este momento sí lo tenía. Una pareja no creo, porque si Korn es el primero en todo, entonces no tendría sentido. Pero el punto es que se ve que está pasando por momentos bastante complicados. Probablemente no ha tenido muchos momentos felices en su vida, y luego aparece Korn y le muestra un mundo completamente nuevo que de alguna manera le hace sentir todo lo contrario a lo que usualmente siente en su vida, que le da una sensación de felicidad intensa, aunque sea pasajera. Entonces, ¿me entienden? Creo que ahí pudo haber nacido todo. เมื่อกี้มันโอเคไหมอะ จะกล้าคือ 10 de 10, dice. โอเคจริงไหมเนี่ย ไม่ห่วงอ่ะผมโอเคเลย มีเรื่องอะไรอะ ทะลึ่งปะเนี่ยนี่เรื่องของพี่อ่ะ แต่พี่ว่าถ้าอีกรอบน่าจะดี นี่ก็เอาเถอะ Oh my god. โอเค En la primera escena que tuvimos de ellos también estuvieron a punto de tener una segunda ronda. Ese Korn. Es ต้อง un กล้าออกจาก todopoderoso. บ้านหลังนั้นหรือยังอะ ยังเลยอ่ะเดี๋ยวพวกเสื้อผ้าของบางอย่าง Se está mudando. ว่าจะไม่กลับเข้าไปเอาอีกแล้วช่วงนี้พ่อก็บอกว่าหนักอะ Es su padre. Tenía un padre งั้น con problemas de alcoholismo. เดี๋ยวพี่โอนเงินเพิ่มให้ ไม่ต้องให้มากกว่านี้นะครับ Huyó con su hermano. ไม่ต้องเกรงใจพี่เป็นใจให้แล้วพี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าพี่เรียนจบแล้วเอาธุรกิจที่บ้านมาจากพ่อได้เมื่อไหร่ Ok, lo que no podemos negar aquí es que el amor de Korn hacia Tongkla es genuino, ¿eh? พี่จะฝึกตัวว่าต้องกล้าเป็นแฟนของพี่ ไม่พูดแล้วนะ พี่สัญญา Y supongo que nunca cumplió esa promesa. สัญญาพี่ไงทำสัญญาที่กรดนัยศรีวัฒน์สมบัติสัญญา ¿Ese es su nombre completo? Quizá lo vayamos a necesitar más adelante. Condonai. Sí, más o menos. No, no me voy a acordar igual, por las puras. Ay, güey. ที่รักคุณกล้ามากนะ
una promesa que nunca cumplió. O quizá nunca pudo cumplir. ผมเป็นพี่ก่อนที่สุดในโลกเลย Ok, el hecho de que le diga te amo me hace pensar que para ese entonces, o sea, para ese día, ya llevaban cierto tiempo siendo novios. Así que no fue antes de que sean novios como pensaba. Los tonos fríos de la imagen. Ay, mi Will. Eso va a terminar mal, muy mal. นี่ว่ามีนัด No creo que sea muy fácil que Tonkla olvide a Korn. Por lo tanto, a este punto, si bien apoyaba mucho la relación entre Tonkla y Wing, obviamente con la preocupación siempre presente, a este punto ya no sé, chicos. Ya no sé. อ้าวว่า La paciente. สวัสดีครับ นี่ค่ะ พอดีวันนี้ว่ามีนัดกับหมอหัวใจค่ะ ก็เลยอยากจะมาทักทายคุณหมอเรนด้วย ว่าซื้อขนมมาฝากด้วยนะคะ ร้านเนี้ยร้านโปรดของว่าเลย อยากให้คุณหมอได้ชิม โอ้โหเก่งใจจังเลยครับ Entonces no es ผม la ไม่ได้เป็นหมอรักษา reunión que habían ทำไม acordado. ผมได้ขนมด้วยอ่ะ ไม่รักษาก็จริงค่ะ แต่หมอว่าเป็นคนเดียวที่ให้ว่าได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวของว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้น ว่าไปเล่าให้คนอื่นฟัง ก็ไม่มีใครตั้งใจฟังเท่าหมอเลย ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ หมอคะที่หมอบอกว่าช่วงเวลาสุดท้ายชีวิตของคนเราจะเป็นยังไง อาจจะขึ้นอยู่กับความเชื่อศาสนา แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของคนคนนั้น ครับ แล้วหมอก็ถามว่า Hay muchos que sostienen การ eso. มองเห็นอนาคต4 นาที มาจากประสบการณ์ชีวิตส่วนไหนของว่า คุณลูกว่าได้คำตอบแล้ว ว่ามานั่งนึกแล้ว ว่าเหมือนจะเคยไปที่หนึ่งค่ะ Ella era la chica que vio Great en su visión. Güey, lo pensé, pero como, no sé, parecía estudiante por el uniforme y la trencita. สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง นี่คือระยะเวลาที่สมองสามารถทน Sabía, güey, sabía. Sabía que podía tener algo que ver con eso. De hecho, busqué en internet, pero en algunas partes decía 5 y en otras 4. Y yo dije, pues, por ahí está, así que debe ser por eso. การขาดออกซิเจนได้ เกิดอะไรขึ้นกับการ De hecho, ay, perdón que lo pare tanto. มาก Según Google, entre 4 a 5 minutos es lo que puede sobrevivir el cerebro sin algún daño. Después de eso puedes estar vivo, pero obviamente ya con otros daños cerebrales que te puedan generar parálisis y ese tipo de cosas. คนของ Entonces, การขาดออกซิเจนได้ เกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลานี้ เป็นไปได้ไหมคะ เพราะว่าอาจจะจำตัวเลขนั้นมา เป็นไปได้นะครับ เป็นไปได้ คุณลูกว่าเข้าไปในห้องนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ว่าก็จำรายละเอียดได้ไม่ชัดค่ะ ว่าเข้าไปตอนไหน แล้วก็เข้าไปยังไง ความทรงจำช่วงนั้นมันเรือนรางมากเลยอะแล้วในห้องนั้นก็ไม่ได้มีแค่ว่าคนเดียวด้วย great. Aunque parece tener bata de doctor. No, eso es great. Porque Great también tuvo una visión con ella. เจอ No te lo he dicho aún, ¿verdad? ไม่ได้บอกคุณลูกว่าใช่ไหมว่าผม Encontré otro เจ paciente อ con la คน misma ไข้อีกคน condición. ที่อาการคล้ายกับคุณลูกว่า จริงเหรอคะ คือถ้าคุณลูกว่าสะดวกอยากนัดเจอกับคนไข้อีกคนก็บอกได้เลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้คำตอบอะไรกันมากขึ้น ยินดีมากๆเลยค่ะ นัดได้เมื่อไหร่อ่ะ หมอบอกว่าได้เลยนะคะ Oh my god. Ok. Güey, ahora
que ya sabemos lo de los 4 minutos y cuál es su importancia en todo esto, probablemente ese sea el tiempo que también tiene Great en el futuro para arreglar las cosas en el pasado. Si se acuerdan, ¿verdad? La teoría que les dije de que en estos momentos en realidad el cuerpo de Great está pasando por un paro cardíaco, por lo cual todo lo que estamos viendo ahora es el pasado que se está volviendo a reproducir en su cabeza, pero a la vez, como les dije por escrito, todo esto sí funciona realmente como viajar en el tiempo, entonces todo lo que haga en el pasado va a tener repercusiones en el futuro, al menos esa es mi teoría, ya sea para evitar toda esta situación o para morir. O sea, tiene esos 4 minutos para hacer algo al respecto o cambiar las cosas. En su marcador personal me refiero, la hora que él ve cuando está solo. Es decir, cuando llegue a ser las 11:04, todas sus oportunidades se habrán ido. Lo único que me hacía descartar esto, o sea que el 11:04 sea el límite, es que pues el contador ya está en el 11:02 y solo nos quedarían 2 minutos más, lo cual me parece muy poco para todos los episodios que quedan. Pero pues quién sabe. Otro punto es que también, de acuerdo a lo que busqué, esos 4 minutos solo son en caso de que no haya nadie haciendo el RCP, o eso es lo que leí. No sé si estará bien esa información, pero en el caso de Great pues es distinto porque está en un hospital y están tratando de reanimarlo, entonces quizá haya más tiempo, quizá no necesariamente el tiempo para Great se detenga a las 11:04. Quiero pensar eso, pero no sé, chicos. Ahora, ¿qué le hacen a la pobre Nan? Dios mío. Oh my god, ¿todo eso es su sangre? Oh my god.เขาพูดอะไรบ้างหรือยัง ยังครับ คุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าคุณส่งข้อมูลมาให้ใคร Güey. Después de la brutal golpiza que le dio el bastardo ese, viene Korn y le pide por favor. O sea, así de por favorcito. Güey, pero por un lado me hace ver que pues él no quiere todo esto. ผมสัญญาว่าจะไม่ให้ใครทำอะไรคุณอีก Pero es que tampoco hace nada por evitarlo. ผม Es จะให้ que เงินคุณแล้วปล่อยคุณไป โอเคไหม คุณช่วยดูแลเขาดีกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะแล้วถ้าเขาพูดอะไรรายงานผมทันที oh my god. ครับ ผมได้เรื่องอะไรแล้วจะบอกครับ Claramente Korn no pertenece aquí, güey. Oh my god. Bueno, no me esperaba. No muevas, bebé. No me esperaba más de ese tipo. Ay, güey, Nan. Uy, Korn. Una parte de él no pertenece ahí, pero quiere forzarse a hacerlo, ¿saben? Para demostrarle su valor a su padre, para demostrarle que puede manejar esto. 我他妈
โหพี่รถติดชิบหายนี่ผมมาให้ไวที่สุดแล้วนะแล้วเขาจับคนที่ทำพี่ได้ยัง ¿Cómo habrá seguido la conversación entre Great y Time, güey? No nos volvieron a mostrar una escena con esos dos. Y supuestamente ahora Great lo va a ayudar. ดูเครียดนะ Quizá intente sacarle información. พี่รู้สึกตัวเองแม่งห่วยแตกว่ะพ่ออุตสายยกงานสำคัญให้ทำตอนนี้จะทำพังหรือเปล่าก็ไม่รู้ Ay, ¿qué? แล้วมันพังจริงหรือเปล่า Te asustaste. อย่างแต่ถ้าพลาดนิดเดียวถ้าพังแล้วนะเป๊ไม่เข้าใจหรอกว่าบริษัทนี้มันสำคัญกับพี่ขนาดไหนแล้วไอ้งานที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันคืองานอะไรวะบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องบอก คืนนี้พี่ทิ้งตัวได้เลยนะโดนแม็กซ์ Lo กลับ voy a เอง emborrachar para sacarle información. โตขนาดดูแลพี่ได้แล้วอ่ะ มาขอบแก้ว ชนเลยมั้ย เอาเงิน ตึงแก้วเลยเหรอวะ แก้วมา หมดแก้ว Ok, el objetivo es claro. ยอด Veremos si logra sacarle algo. เป็นไงหายคิดยัง แกล้ที่รักมึงนะเว้ยรสชาติแบบบาดคอเลย Su celular. Va a revisar su celular. Ojalá que lo tenga con huella. No, con clave. ไอ้พี่พี่มาเซลฟี่กัน Ah, tiene reconocimiento de rostro. Apúrate que no se vaya a bloquear de nuevo. พี่เข้าน้ำก่อนนะพี่ Ush. Ush, ush, ush. Ya está, chicos. Great. Fue bastante inteligente, ¿eh? Lleva a Nan aquí. มันก็รังกอพ่อเนี่ย Ahora saben la ubicación de Nan. Se lo envía a sí mismo. Ahora bórralo en el chat contigo. Ok. Pero va a aparecer. Ok, no es WhatsApp, ¿verdad? No aparece. Este mensaje fue eliminado. Ok, ok. Pinche WhatsApp. ¿Cuándo van a cambiar eso? Se supone que si uno quiere eliminar un mensaje es porque no quiere que la otra persona se entere que llegó ese mensaje también. O sea...
Se lo mando a él ahora. ¿Él fue? เดี๋ยวนะ ¿Solo? Pero great. Oh my god. Oh. Como si no estuviera ya herida. Tengo miedo. Si es que llega a ser descubierto, los matones sabrán quién es él. Estarán al tanto de que es el hijo de su jefe. Ay, no, cada sonido que hace me pone de los nervios. Uy, la manera en que se está arriesgando para salvar a Nan.กล้ามากเลยเนี่ยมึงเล่นกับกูแบบเนี้ย พวกมึงฆ่าเพื่อนกู ¿Qué amigo? ¿Hay otro muertito? ¿Quién es? Oh my god, las probabilidades de que Great salga de aquí. Va a retroceder. Va a retroceder. Oh my god. No puedo creer que... No parece estar retrocediendo, Aquí vamos, aquí vamos. Pero igual, ¿qué podría hacer él, güey? Güey, güey. Atacarlo por atrás, golpearlo con algo. Pero es que la puerta está aquí y ellos aquí y... Ay, tengo miedo. Sí lo conoce. ที่คุณเกรซจะทำอะไรอ่ะคุณเกรซทำแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่กรณ์สั่งให้ผมพาแนนออกไปแต่คุณกรณ์ไม่ได้สั่งอะไรผมไว้เลย Ay, como si siquiera le hicieran caso a la palabra de Korn, de verdad. O sea, el poco respeto que le tienen. ¿Cómo se atreve siquiera a insinuar que de verdad respeta la palabra de Korn cuando Korn dijo que no lastimaran a la chica? O sea...
คุณกล้าของผมเหรอคุณกล้าขวางผมเหรอ Eso, Great, dile. Pero Korn está borracho, güey. เย้ย Ya descubrió que hay algo raro. Porque si Korn hubiera dado la orden, pues respondería inmediatamente. ผมไม่รู้นะ คุณต้องการอะไร แต่ผมให้คุณพาแนวไปจากที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดทำไมจะไม่ได้ คุณเกรซครับ ผมว่าคุณเข้าไปร้องในดีกว่า เดี๋ยวผมจะเรียกรถตู้มารับคุณไปส่งที่บ้าน ผมไม่กลับ ถ้ากูกลับมึงฆ่าแน่แน่เฮ้ย Oh my god. ปล่อยกู 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 เฮ้ย ¡Tay! ¡Vamos, mi amor! Eso. 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 ¿Oso? Gray también se defiende, ¿eh? Oh my god. เกรซพาแนนออกไปก่อน มึงสินะ พี่แนนส่งข้อมูลให้ ได้ ยังไงกูก็หามึงเจอ ไม่นานหรอก Ay, no. Creo que él era el que aparece al inicio, ¿verdad? Persiguiendo a เดี๋ Time. ยวเข็มที่โซนแดงเลยนะ แล้วคนไข้มีญาติมาไหม เมื่อกี้มีคนทำมาส่ง แต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ครับ อ่ะไปไหนอ่ะ ไม่รู้ครับ เฮ้ย เกรซเกรซทำอะไร เกรซมีอะไรบ้างเกรซเฮ้ย Bueno, tiene mucho que procesar. Oh my god, está ขอบใจ feliz. มากนะที่ช่วยแนนออกมา Güey, a ver, desde ya el hecho de que ¿se acuerdan que habíamos hablado de cierta característica un poco cobarde de Great, verdad? El hecho de que siempre tienda a huir de los problemas, sabiendo eso de antemano, el hecho de que se haya arriesgado a ir a un lugar como ese para salvar a Nan, solo porque sabe lo importante que es para Time. O sea, ya dice mucho de él y de lo importante que está empezando a hacer Time para él. Güey, me enorgullece. Aunque claro, también supongo que pudo estar un poco más seguro por el hecho de que se trataba del negocio de su familia, o sea, de personas que trabajaban para su padre, pero igual, o sea, no le quita el mérito. Supongo que algo de eso también tiene que ver en el hecho de que ahora esté tan feliz, de que se sienta tan, no ขอบ sé, ใจมากนะที่ liberado. ช่วยแนนออกมา ผมต้องช่วยอยู่แล้ว ถ้าไม่ช่วยอะแนนจะถูกยิงตาย ผมเห็นมาแล้วในอนาคต นี่ ขนาดนี้ไม่ต้องรักษาแล้วมั้ง ไปมีพลังพิเศษแบบ X-Men ไปเลยดีไหม เข้าไหม Ay, qué lindo cómo le ¿Le dirá? sonríe Time, basta. Güey, sí, ahora que... Sí, ya le veo el parecido. Alguien me dijo que Jess le recordaba mucho a First, mi First del First Cow. Ya, bueno, él. ¡Sí! Tienen una sonrisa similar y hasta en la voz se parecen. ไปมีพลังพิเศษแบบ X-Men ไปเลยดีไหม เข้าไหม
Es que literalmente me lo imaginé por un Me momentoประโยชน์อะ haciendo esta escena. อยากรู้คำตอบดีๆนั่นแหละ ¿Qué dijo? มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ แล้วนี่เราจะไปไหนกันนะ ที่ไหนก็ได้ที่ไกลมากพอ ไป ¡Ay! Great está tan feliz de haberlo podido ayudar. Creo que ahora está empezando a dejarle de tener miedo a su poder y está empezando a disfrutarlo un poco más. ผมแค่นี้ก็ได้แล้วพี่เดี๋ยวเหนื่อยจัดการกัน ¿Será que aquí se nos viene la escenita tan famosa? ¿Es como una tienda? แน่ใจ Pensé นะ que era una pared lo del fondo, pero es como una tela. ไม่เจอหรอก ผมยังไม่รู้เลยว่าเรามาอยู่ที่ไหน จริงปะเนี่ย Oh my god, great! เชี่ยอะไรวะเนี่ย ใจผมยังเต้นไม่หยุดเลยพี่ ปกติเปล่าวะ ปกติอะไร ¿Es eso normal? Dice, güey, si no latiera estarías muerto, o sea, ปกติ คงเป็นเพราะอะดรีนาลีนหลัง supongo que se refiere a la velocidad. Por ahí me dijeron que el parecido era en los ojos. Yo le veo más bien el parecido en la sonrisa, ¿eh? หายัง Güey, desde ya estoy sintiendo tensión y no han hecho nada todavía. O sea, es que por un lado como Time lo mira y la respiración agitada de Great y y luego esos toques auxilio. Oh, Time. Recordemos que aún no se han dado su primer beso y creo que ya viene el momento. Estuvieron a punto de, pero... ¡Oh my god! ¡La química! Güey, todo esto se siente tan inocente, tan bonito. My God. Y saben que agradezco, esperen, antes de entrar a lo fuerte. ¿Saben que agradezco que por fin podamos superar el hecho de que lo está usando? O sea, a este punto ya no, porque ya le dijo toda la verdad. Entonces este momento entre los dos, pues ya se puede sentir bastante genuino y sincero, ¿y me entienden? Soy feliz.
Jess, mi amor, no te había visto bien. Miren esa espalda, Dios mío. Miren ese porte. Si la vida me da la espalda, que sea la de Jess, por favor. ¿Por qué no? ¡Ay, cositas! Auxilio, esto está siendo más bonito de lo que esperaba. ¡Oh! ¡Güey! ¡Ay, no! ¡Qué bonitos! Ya ustedes saben yo cuánto amo que sonrían. Mientras, ya sea que se besen o mientras, pues hagan algo más. ¡Güey! Ya, perdón, ahora sí no lo paro. Ahora sí no lo paro. Muy bien, créeme. ¡Oh my god! ¡Oh my! ¿Esos eran tatuajes? ¡Ay, cabrón! Las piernas se van, güey. ¡Güey, no! ¡Qué bonito! Yo necesito ver eso otra vez. Lo siento, permítanme, déjenme ser, por favor. Es que todo el momento fue demasiado bello. Es que la química entre estos dos, güey. ใจผมยังเต้นไม่หยุดเลยพี่ปกติเปล่าวะ ผิดปกติอะไรคงเป็นเพราะอะดรีนาลีนหลั่ง จริงเหรอ Es que desde aquí incluso la tensión ya era palpable. Nomás con las miradas, o sea. หายัง Güey, son contaditos los actores que pueden lograr hacer eso. Es que desde ahí yo ya me estaba muriendo. Güey, el acercamiento tan disimulado, pero a la vez no tanto, ¿me entienden? Poco a poco se iban acercando. Bueno, Jess, Time. Y ese jugueteo antes lo hizo ver tan inocente y tan puro. Oh my god. Oh my god.
No me esperé que sea tan bonito. Pensé que iba a ser un poco más salvaje, la verdad. Por todas las escenas que ya habíamos tenido. Pero pues tiene sentido porque es la primera vez de ellos. Igual hoy día que vimos también la primera vez entre Korn y Tongla también fue muy lindo. Un poco más atrevido y toda la cosa, pero... Ay, Jess, es que Jess, güey. Jess de negro me mata. Y sin nada, más aún. Ay, cómo sonreían, basta. Ese diálogo también fue tan tierno. Oh my god. Las tomas estuvieron preciosas. Yo no soporto. Oh my god. Es que las piernitas de Great enroscadas en el cuerpecito de Ty. Basta. Qué hermosa imagen. ¡Me encantó! ¡Joyita! 10 de 10. No, 1000 de 10. Uf. Ahora él ya sale del hospital. รับรองแพทย์แล้วก็ใบนัดหมอนะคะ ได้ครับ เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะ ขอบคุณพี่มากนะครับที่ดูแลผมนะพี่ ยินดีค่ะยังไงขอให้เรื่องคดีเรียบร้อยดีนะคะ ขอบคุณครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับพี่ ได้ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ Ay, me siento tan insegura viéndolo salir del hospital. Temo por él. ฮัลโหลครับโดนถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยพี่ครับตอนนี้พี่ไม่ได้บอกให้ไปรับที่โรงพยาบาลพี่อย่าบ่นเยอะนะก็โดมหายแล้วนี่ไงโดมเลยออกพี่ไม่ได้บอกให้ไปรับที่โรงพยาบาลพี่ Dijo Pi. No, no. ¿Será que él realmente es el hermano de Tongla? อย่าบ่นเยอะนะก็โดมหายแล้วนี่ไงโดมเลยออกมาครับไปเจอกันที่บ้านนะพี่ Ay, sí dijo Pi. ครับครับครับ Ay, sí dijo Pi. Ay. Oh my god. Oh my god. พี่ต้นกล้าผมกลับมาแล้วพี่พี่ต้นกล้า ¿Qué? Oh my god. Sí es sí es el hermano. Dios mío. Pero entonces... Ok, entonces sí son dos líneas temporales. O sea, son
dos realidades. Ay no, mi cerebro de nuevo, chicos. ¿Cómo es posible este suceso? A ver, como les dije, había leído esa teoría en los comentarios y sí me parecía interesante porque conectaban varias cosas, como por ejemplo el hecho de que ya tendríamos al asesino y que en este caso sería Tyrell, y que tiene sentido porque es alguien que va a la universidad de Great. La chica que sabe cosas es alguien que sabía qué tipo de persona era y sabía que había cierto asunto ahí entre Tyrell y Dome. También cuadraba el hecho de que no podía ser tanta coincidencia que justo dos personas murieran en el mismo lugar, ¿verdad? Justo donde Tyrell y Dome habían tenido la pelea, bueno, junto con Grey también, y que justo haya usado la misma piedra. Entonces todo cuadraba, por eso me pareció una teoría bastante interesante. Entonces es cierto, güey. Ahora la cosa es distinguir qué cosas están pasando en cada línea de tiempo. O sea, a ver, ya partimos con el hecho de que si una línea de tiempo es en la que Great no logra cambiar las cosas, que supongo que vendría a ser lo que realmente pasó hasta el punto en el que él entra en ese paro cardíaco, eso quiere decir que la señora del accidente del túnel murió. Great nunca se detuvo a hablar con Time en el hospital, o sea, cuando se chocaron y él tumbó sus cosas. No pudo salvar a Dome tampoco, que es lo que concuerda con lo que vimos del episodio de hoy. Pero ven, ahí es donde entran un millón de preguntas en mi cabeza, porque de alguna manera ese evento en el que él salva a Dome es lo que lo lleva a volver al hospital y volver a encontrarse con Time, y así es como su relación empieza a ir creciendo poco a poco, y es lo que lleva a la siguiente situación en la que vuelve a retroceder 4 minutos, que es en la que él estaba, o sea, Great estaba con su bebida, ¿se acuerdan? Entonces, si el hecho de que Great llevó a Dome al hospital no sucedió, ¿cómo llegamos a la siguiente situación? ¿Me entienden? Ahí es donde entraban mis dudas respecto a esa teoría, pero viendo que ya prácticamente nos están confirmando que es eso, pues no sé, quizá hay otras maneras en las que pudieron haberse conocido partiendo del otro hecho que sí pasó en realidad. Recordemos que precisamente justo antes de esa escena es que Great ve en su bebida primero un mensaje y luego otro. Con lo cual supongo que el primer mensaje es lo que en realidad decía, o sea, si es que Great no llega a cambiar las cosas. Me pregunto si la bebida sigue siendo de parte de la misma persona. Aún recuerdo que la chica dijo que el mensaje se lo había dejado a alguien de tez pálida. No sé si es que realmente dijo eso o fue un error de traducción, pero ahora me entra la idea de que quizá en realidad fue otra persona la que le envió esa bebida. Ahora, la respuesta que dio Time en ese momento sigue siendo extraña. Por ahí en los comentarios manejaban también la teoría de que hay dos Times, uno del futuro y otro del presente o del pasado, depende de qué punto de vista lo veamos. Esa también me parece una teoría bastante interesante, aunque también le encuentro ciertas contradicciones, pero también se las encontraba a la que les dije. Pero pues miren, ahora parece que realmente es cierta, así que ya no descarto nada, chicos. Eso podría explicar el por qué Time sabía exactamente cuál era su tipo de té favorito, porque también, como alguien me dijo por ahí, es un dato demasiado específico. O sea, ni aunque Time supiera todos los datos de su familia porque está interesado en vengarse de ellos y todo, podría saber eso, ¿me entiende? Lo de que consiguió la información de un amigo de él podría sonar más creíble, pero creo que el único amigo cercano que tenía Great era Tyrell, y pues la verdad no creo que él se lo haya dicho. En general, la manera en que respondió esa pregunta Time fue bastante extraña. Definitivamente creo que no le dijo la verdad cuando le respondió eso, y una de las explicaciones podría ser esa, aunque también estoy segura de que pueden haber 1,000,000 más. O sea, la manera en que esta serie nos está haciendo trabajar el cerebro, güey, es increíble. Vamos a terminar esta serie con el cerebro al doble del tamaño que tiene ahora. Al menos ya nos confirmaron que efectivamente se tratan de dos realidades distintas, paralelas diría yo, porque incluso en esa última escena se puede ver que de alguna manera están conectadas, porque Tom Clapp parecía haber escuchado o sentido la voz de su hermano, o sea, él volteó cuando su hermano lo llamó.
Entonces, ¿me entienden? Es como que esas dos realidades están pasando al mismo tiempo. Ahora, todo es tan raro, güey, porque todo parecía conectarse también en el sentido de que parecía estar pasando en una misma realidad todo, porque, a ver, el hecho de que Dome sobreviva está conectado directamente a Great y al hecho de que se haya conocido con Time. Y Great a su vez está conectado con Korn, o sea, en los diálogos que tuvimos entre ellos, el estado emocional en el que vimos a Korn se correspondía bastante bien con todo lo que estaba pasando con Tom Kla y la muerte de su hermano y todo lo que está pasando en la empresa, ¿me entienden? Pero si en esa realidad Great logró salvar a Dome, ahí es donde ya no cuadra, o sea, siento que es como un círculo que está a punto de cerrarse y nomás se va por otro lado. Esa es la sensación que tengo con esta serie, chicos. Mi cerebro, nuevamente mi cerebro. Pero bueno, ya dejando otra vez lo complicado del asunto. ¿Qué episodio, güey? Perdón, se me cayó la cámara. Les decía que ya dejando lo complicado del asunto, me encantó el avance que tuvimos hoy en la historia entre Great y Time. Aunque no sea cierto, aunque ya no sé qué sea lo que está pasando realmente, Time finalmente le contó a Great todo, aunque a modo de reclamo, todo lo que estaba pasando con Nan. En realidad, al parecer, Time nunca se enteró ni se va a enterar que fue él mismo quien le dijo todo a Great. Great simplemente retrocedió los 4 minutos y le dijo a Time que lo iba a ayudar, lo cual me sorprendió bastante en ese momento porque, a ver, no pensé que el muchacho fuera a procesar todo tan fácilmente. Quizá en el fondo en algún momento sospechó del tipo de negocios que su padre llevaba a cabo. El punto es que al final ambos se unieron. Amé la manera en que Great pues decidió apoyar a Time en todo esto, a pesar de todo el peligro que implicaba. Como les dije, Great no suele ser el tipo de persona valiente que arriesga su vida por otros, o al menos esa no es su primera reacción, como les dije en su momento. Pero en este caso decidió hacerlo y creo que eso habla bastante de lo que siente por Time y cuán importante está empezando a ser él para Great. Amé la manera tan inteligente también en que Great llevó a cabo todo esto. O sea, emborrachó a su hermano, usó su rostro para poder entrar al celular. Afortunadamente le habían enviado la ubicación de la chica, él se la envió a Time y luego él mismo también solito, o sea, sin la ayuda de nadie, bastante osadamente se atrevió a ir y rescatarla a él directamente. Y o sea, si él no llegaba, la chica moría, al menos en esta realidad que estamos viendo, porque quizá en la otra no la llega a salvar, ya no sé. Pero bueno, supongo que todo eso que pasó terminó de conquistar el corazoncito de Time. A este punto creo que, muy aparte del hecho de que se haya acercado a Great por interés o por obtener información, poco a poco fueron surgiendo sentimientos en él a medida que lo iba conociendo, y algo de eso pudimos ver el episodio pasado. Probablemente el muchacho estaba en un conflicto emocional y ahora, después de todo lo que pasó, probablemente sus sentimientos hacia Great se intensificaron. O sea, ahora sabe que él realmente está de su lado y que está dispuesto a ayudarlo. Ahora ya puede acercarse a él más libre y sinceramente, lo cual pues nos guió a la siguiente escena que tuvimos, que como les dije me encantó, fue un 1000 de 10. O sea, la química que tuvieron esos dos en esa escena fue increíble. Fue una escena tan tierna, tan bonita, tan traviesa y sexy a la vez. Güey, me encantó. La complicidad e intimidad que me transmitieron esos dos, de verdad amé. Ahora, probablemente lo que pasó con Nan va a tener consecuencias. O sea, obviamente, cuando Korn se entere que Great estuvo ahí y que ahora sabe más de lo que debe saber,
pues todo se va a complicar, chicos. Ahora también el tipo que trabaja para Korn sabe que Time está detrás de todo esto y dijo que lo iba a buscar y que lo iba a encontrar, y si no me equivoco él es el tipo que sale persiguiéndolo en el episodio 1. Entonces, ay Dios mío, a este punto me pregunto si Korn realmente dio la orden de perseguir a Time en esa escena, porque viendo el poco respeto que le tiene ese tipo a Korn, pues lo dudo mucho. Al final ese tipo parece que hace lo que quiere. Incluso le exhaló el humo del cigarro que estaba fumando en la cara. O sea, desde ahí ya se ve que realmente no ve a Korn como una figura de autoridad. Entonces eso está por un lado, y por otro lado pues también está el hecho de que hasta el momento Korn prefiere no usar la violencia. Claro que tampoco hace mucho por evitarla, precisamente por el hecho de que no le hacen caso a él, pero no sé si ese aspecto de él en algún momento cambie por todo lo que va a tener que atravesar, porque obviamente con el hecho de que Nan haya escapado, las cosas se van a complicar para él. Y también está el hecho de que ahora hay alguien más en la vida de Ton-Kla. Entonces no sé, siento el peligro llegar por ahí. Ahora, el día de hoy precisamente conocimos un poco más de los comienzos en la relación entre Ton-Kla y Korn, y la verdad fue un comienzo bastante bonito también. O sea, de verdad sentí lo importante que es y fue Korn en la vida de Ton-Kla. O sea, él apareció en un momento bastante difícil para él, incluso lo ayudó a salir de ese entorno de violencia en el que vivía. Fue el primero para él en todo, su primera pareja, su primer beso, su primer encuentro sexual. Se notaba que Korn realmente lo quería y probablemente aún lo quiere, pero hay muchas otras cosas que también están entrando a jugar en todo esto. Lamentablemente todo se está complicando y a este punto la verdad ninguno se hace bien al otro. Korn está en un punto de su vida en el que para él su mayor prioridad es no defraudar a su padre o a la empresa, cueste lo que cueste, aunque sepa que todo esto ni siquiera es legal, tan solo por tener esa validación, esa aprobación. Y luego Ton-Kla, que también está tomando malas decisiones. Como les dije, si bien me encanta la pareja que hace con Win, pues es obvio que todo esto va a terminar mal. Ton-Kla claramente aún tiene sentimientos muy fuertes hacia Korn, mientras Win los tiene hacia él, y de alguna manera se está aprovechando de eso, solo le está usando como su desfogue sexual. Y a este punto Win prácticamente está aceptando eso, resignándose a eso. O sea, literalmente el muchacho estaba llorando después de que escuchó toda la conversación con Korn. Obviamente le dolió, pero aún así luego termina teniendo relaciones nuevamente con Ton-Kla. Entonces ya veo las red flags ahí, chicos. Me pregunto incluso qué va a ser el Win del futuro después de que se entera que Ton-Kla pues es el asesino de su caso. Imaginen el golpe tan grande que es para él escuchar eso. Ahora, hablando de esas escenas del futuro, supongo que las escenas del futuro que nos han dado se corresponden con la línea de tiempo en la que Great pues aún no cambia nada, ¿verdad? Pero no sé, a este punto hay miles de posibilidades, chicos. Yo ahí ya lo dejo. El video ya está larguísimo, Dios mío. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. A mí me encantó, de verdad que estoy amando esta serie. O sea, la historia, el misterio, el romance entre Great y Time, los detalles, la producción, de verdad que todo es una obra de arte. Así que nada, chicos, yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.